Ok, pues bueno, ¿qué tal a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado? En esta ocasión simplemente va a ser audio con un tema que lo vamos a enfocar un poco a lo que ha ocurrido en Latinoamérica. El tema es Calvino, un Calvino latinoamericano, basado un poco, porque pues es uno de los libros que le di lectura de Leopoldo Cervantes. Pero en esta ocasión me acompaña el estimado Charlie Menchaca. Él es pues de Monterrey, Nuevo León. Charlie, no sé si quieras presentarte, dar algún saludo. Sí. ¿Qué tal? Sí, pues, bueno, me dicen Charlie Menchaca. Charlie. Sí, soy de aquí de Monterrey. Este, me adhiero, me adhiero a la doctrina bautista particular. Y pues sí, vamos a hablar sobre lo que viene siendo un Calvino latinoamericano. Y pues aquí vamos a estar para cualquier duda y me pueden también contactar ahí en mi Facebook. Claro, ahí pueden dejar sus comentarios, ya sea en YouTube o pues bien también lo transmitimos o lo subimos a Spotify. Pero bueno, Charlie, pues me gustaría este tema tocarlo pues obviamente contigo, ya que fuiste, digamos, de alguna manera el que lo propuso. Fíjate algo que estuve analizando leyendo precisamente el libro de Leopoldo Cervantes acerca de los sesgos de interpretación acerca de Calvino, porque en mi experiencia como cristiano de Calvino conocí desde el año 2014, que realmente es muy poco. En el 2014 conozco a este personaje Calvino, juntamente con los reformadores, Lutero, John Knox, Juan Hus, entre otros. Entonces, de una manera de contar la historia un poco sesgada, aclaro lo que es un sesgo, es como confirmar o que encuentras en ciertas personas una inclinación hacia algo, ¿no? Es decir, yo como cristiano creía que ellos tenían un cristianismo como yo, o como el cristianismo moderno. Pasa el tiempo, conozco a Calvino y a Calvino lo veía como un predicador de moderno, lo veo como un predicador que enfatiza la predicación de la Biblia y hasta que tiene cantos alegres, no tiene un conocimiento respecto a su forma de liturgia. Pasa el tiempo y comienzo a ver a Calvino desde una perspectiva como un Calvino puritano. Y sigue pasando el tiempo y voy estudiando acerca de Calvino y después de ello lo veía como un renacentista. Después comencé a ver que su primer libro que escribe es el de Clementia, de Séneca, y lo veo como más filósofo. Y de hecho comienzo a leer la institución de la religión cristiana y empiezo como a detectar aquellos aspectos filosóficos y aristotélicos, curiosamente, es lo que es el proceso de conocimiento. Después de esto, y es el concepto que tengo de Calvino, bueno, lo veo como reformador, pero lo veo desde un punto de vista más místico y más entre renacentista, un poco místico, no dejo la parte del misterio jamás, eso me refiero con místico, y también pues lo vi más escolástico, como podemos ver a San Bernardo de Claraval, a San Anselmo de Canterbury, que eran muy dados a la especulación teológica y pues a conclusiones bastante elevadas desde un aspecto filosófico, ¿no? A lo que voy con todo esto, Charlie, es de que hay diferentes maneras de ver a Calvino y un Calvino latinoamericano. Yo lo quiero enfocar un poco a lo que ha ocurrido últimamente en estos años, cómo la gente interpreta a Calvino, no solo a Calvino, cualquier escritor teológico, lo interpreta de una manera muy diferente a lo que realmente es. Los movimientos que han llegado a Latinoamérica, tú sabes que nos han propuesto un calvinismo muy distante al calvinismo que realmente era un calvinismo o decir una iglesia católica reformada, que es muy diferente a los puritanos, aunque algunos dicen que es la continuidad. No sé, Charlie, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Qué puedes agregar? ¿Qué opinas en cuanto a las interpretaciones que se le ha dado Calvino en Latinoamérica y aún en Estados Unidos, que es el filtro que realmente nos ha traído la visión eh, pues americana de un europeo francés, de un latino que no tiene nada que ver con la cultura americana, ¿no? Pero, ¿qué opinas de todo esto, Charlie?
Sí, mira, ok. ¿Me puedes escuchar? Sí, te escucho. Parece que se cortó un poquito, pero te escucho. Sí. Yo creo que ah, todo, todo un calvinismo americano. ¿Sí? Cuando fue el boom, ¿no? Del neocalvinismo y del movimiento neopuritano. Fíjate, yo me acerqué a lo que viene siendo el calvinismo en cuanto a la soteriología, uh, como, como en el 2014-2015, cuando Exacto. yo tuve mi acercamiento. Pero fíjate que yo cocí de este movimiento gracias, gracias al pastor Chuy Olivares. Sí, ¿Por qué? Porque él tiene un a escuchar esa serie, pero para los reformadores, porque a mí me gustaban mucho las biografías. Entonces dije, oye, pues, ¿quién es este tal Juan Calvino con este apellido tan extraño, o estos nombres tan extraños sí. que se hacían llamar como Juan Calvino? Ujú. Y dije, bueno, vamos a ver. Empecé a indagar y en una ocasión cuando con unos amigos estábamos recordando la Reforma Protestante, me dijo un amigo, oye, ¿qué te parece si indagas sobre el tulip? Así me dijo, el tulip. Claro. Ay, el tulip. Digo, sí, búscalo. Oye, empecé a indagar, no sé, como 2 semanas me metí a investigar mucho, me apasioné y de ahí estalló mi encuentro con las doctrinas de la gracia, ¿no? Que después hubo cosas malas, Claro. pero así fue el acercamiento. Fíjate, realmente, Charlie, te soy honesto, o sea, tú acabas de escribir mi historia. Así como te pasó a ti, me pasó a mí. Precisamente por el predicador que acabas de mencionar, él expone una serie de la historia de la iglesia. Y ahí es donde yo empecé a detectar cómo a veces cuando contamos la historia la podemos sesgar o la podemos poner a nuestro favor. Por ejemplo, creer que John Knox, Juan Calvino, Martín Lutero estuvieron en un consenso de acuerdo doctrinal. Que ahí es donde empiezan los errores. Creemos que ellos tienen una visión doctrinal igual, que creen lo mismo que nosotros. De hecho, yo escuché de un predicador que decía que los cantos, la música había sido instaurada por Juan Calvino, pero la música que tenía en su iglesia pues era una música de alabanza pentecostal. Y nosotros interpretamos que Juan Calvino, en ese entonces, claro está, en ese entonces la alabanza de este tipo con panderistas era igual que lo que Juan Calvino había tenido en sus iglesias. Fíjate, o sea, desde la ignorancia, obviamente, te estoy hablando desde el 2013, 2012, y uno como apenas comenzaba a conocer la historia, es cuando nos llega por medio de este predicador que mencionaste, por Chuy Olivares. Él empezó a enseñar y realmente él es un pastor que tiene mucha audiencia y es muy conocido. Y, y la mayoría comenzamos a indagar sobre quién era Juan Calvino, quién era John Knox, quién era John Hus, que ya analizando la historia tú ves a un John Hus y John Hus era rotundamente católico, de hecho, a diferencia de Martín Lutero después de un tiempo. O sea, no entendíamos en sí las problemáticas de los sacramentos eh, respecto a las idealizaciones que hay de la Reforma. Y todo esto llevó a una idealización. Porque como jóvenes, Charlie, yo creo que te pasó a ti, hermano. Queríamos revolucionar el mundo. Queríamos hacer lo mismo como jóvenes. Queríamos hacer lo mismo de conquistar las naciones para Cristo y hacer una reforma. Todos teníamos esa idea, esa visión, esa meta que ahora que lo recuerdo, pues es un sueño algo muy infantil de nuestra parte. Creíamos que las doctrinas de la Reforma, y es cuando conocemos el tulip que fue traído por exponentes como Paul Washer, que bueno que Paul Washer no hacía tanto énfasis en eso, Miguel Núñez, Sujel Michelén, entre otros, que claro, es su postura doctrinal, y ellos comienzan a enseñarlo
Y nosotros creíamos, que vuelvo a mencionarlo, que había un consenso entre Lutero. Creíamos que Lutero creía el tulip. Creíamos que la Reforma fue un movimiento monologado o un solo movimiento. Y no, realmente las reformas fueron diferentes, aunque, como decía Leopoldo Cervantes, que es donde ya puedes interpretar a Calvino de diferente forma, ¿no? Pero este boom problemático, porque sí fue un boom problemático y que trajo, desde mi punto de ver, mucho sectarismo, al tomar estas figuras de autoridad y querer hacer un cristianismo idealizado, creyendo que los reformadores estaban de tu lado, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que se trajo, ¿no crees, Charlie? ¿O tú cómo lo ves desde tu perspectiva? Y de hecho dañó mucho a las iglesias, bro. Sí. Hubo divisiones, pero ¿por qué? Porque hay una frase que de hecho en aquel entonces me aterrizó la realidad de Sugel Michelin y decía algo así: las doctrinas de la gracia hay que enseñarlas con gracia. Uh-huh. Y eso en lo particular yo no lo hice. Sí. Yo lo que hice fue querer meterles a todos las doctrinas de la gracia por los ojos, por las orejas, a fuerzas, a la sí. Fuerza. ¿Y qué pasó? En mi caso, gracias a Dios, pues no causé división en ninguna iglesia, pero sí me gané enemigos por hacer eso. ¿Por qué? Porque sinceramente yo sí compartí las doctrinas de la gracia con mucha altivez, con mucho orgullo en mi corazón. Se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidó realmente la importancia, que eso no era lo fundamental, uh-huh. Pero a fuerzas queríamos hacer, ¿no? Recuerdo también que un amigo y yo, cuando adoptamos las doctrinas de la gracia, fuimos a hablar con el pastor de la primera iglesia donde yo me congregué. Nos encerramos con él en la oficina y estuvimos creo que como 2 horas ahí debatiendo con él sobre que en este caso se conoce la expiación limitada, ¿verdad? Todo eso. La verdad fue algo que dañó mucho. También ayudó, porque sí. te puedo decir que a raíz de eso muchos empezaron a cuestionarse cosas. Decían, a ver, tú dices eso, ¿sabes qué? Como que esto tiene sentido, pero ¿por qué lo dices? Ah, mira, por esto. Ándale, a ver. Y conocí amigos de que, déjame compro una Biblia de estudio. Oye, déjame compro este librito. Ajá. Que sí empezó muchas cosas, ¿verdad? Sí. De hecho, sí es bien curioso porque sí mi deseo de conocer trajo un deseo de buscar, de indagar, de leer las obras directamente. Pero fíjate que a pesar de este movimiento, porque de alguna manera comienzas a ser sectario con un movimiento ni siquiera reformado, porque aquí es donde ya se empiezan a ver las divergencias, que hablábamos de reformados, de reforma, pero no teníamos un conocimiento real de dónde procedían estas doctrinas, si Juan Calvino, sí, creíamos que Juan Calvino creía en la expiación limitada cuando hay un debate, si Juan Calvino creía en que Cristo había muerto solamente por los electos o que muere por el mundo, pero es solamente potencial o efectiva para los elegidos, ¿no? Entonces empiezas a ver que hay una problemática y es una realidad que nos trajo como una doctrina, o sea, nos trajo la doctrina, pero no nos trajo las iglesias. Ese yo creo que fue el problema. Nos trajo nos trajo el producto, pero sin las franquicias. Eso fue lo que pasó con la teología reformada. Que obviamente los que pues han crecido en Latinoamérica ha sido la interpretación que se tiene de Juan Calvino de iglesias como la de John MacArthur, iglesias bautistas particulares comenzaron a tomar pues renombre precisamente por esto, pero inició por este movimiento. Y curiosamente dentro del movimiento se empezaron a atacar entre sí los bautistas particulares a los nuevo calvinistas, como se les empezó a detectar, ¿verdad? Y los nuevo calvinistas pues eran conocidos porque solamente abrazaban el tulip. Solo el tulip, pero no abrazaban una eclesiología reformada, ninguna confesión reformada, y ya es donde se empieza a enfatizar las confesiones reformadas. ¿Qué es un verdadero reformado? Los bautistas particulares son reformados, que hay un debate de que sí, que no lo sé. En mi punto de ver las cosas, considero que es un movimiento diferente de reforma, porque los anatemas de las confesiones
son clarísimas, ¿no? En cuanto al credobautismo, ¿no? O el rechazo a esto. Pero es un desarrollo bastante de cómo Calvino se interpretó. A Calvino se le ve como un hombre, pues, moderno, cosa que no es verdad. Juan Calvino hacía énfasis en los sacramentos y las iglesias de aquí no lo hacen, solamente se hace el énfasis en las doctrinas de la gracia y todo ese tipo de detalles. Pero a lo que yo veo que fue un problema porque las iglesias de aquí de Latinoamérica no estaban preparadas para contrarrestar o al menos poner en su lugar este tipo de debate teológico. No estaban preparadas. Las iglesias reaccionaron mal y de hecho sí es verdad que sí trajo muchas divisiones y que las iglesias se separaron y que de repente un joven empezó a predicar, la gente lo siguió y se fueron para allá, ¿no? Pero las iglesias de postura, ni siquiera arminiana, porque muchos confunden eso y fue lo que pasó, que cualquier cosa lo clasifican de arminianismo, cosa que no es verdad. Y eso me pasó a mí cuando empecé a leer las obras de Arminio y me di cuenta de la gran diferencia entre pelagianismo y arminianismo, que hay una diferencia considerable. Pero las iglesias de corte pentecostal, que realmente los que empezaron a abrazar las doctrinas de la gracia comenzaron en iglesias pentecostales, son muy raros los que nacieron siendo presbiterianos realmente, que sí los hay, que sí hay casos, pero es muy raro, Charlie. Y estos pentecostales comienzan a atacar de herejía al calvinismo, atacarla de una doctrina equivocada, que bueno, que están en su libertad de decirlo, pero lo tachan de herejía. Entonces comienza a haber una especie de persecución a los cristianos calvinistas, de los tulip. Pero te digo, lo más curioso es de que como que eso le dio sabor al movimiento, porque se sentían perseguidos, se sentían únicos y diferentes, y pues eso creó que empezaran a hacer movimientos, que lo cual pues en algunas situaciones ha traído una problemática a muchas iglesias, ¿no? Sí, así es. Ha habido han habido muchos problemas respecto a todo ese movimiento. Y fíjate, ¿cómo interpretamos a Juan Calvino? O sea, si tú puedes ver a través de la historia, a través de los movimientos, se le ha interpretado a Calvino diferentes formas. Mira, yo conocí a un adventista que él decía, me agrada la idea de Juan Calvino. Y me decía, ¿sabes qué? Quiero el libro de la institución. Es más, decía, yo leo Elena, y Elena, decía él, los libros que tiene, pero nunca me dio la información. Pero él decía que Elena citaba a Calvino para justificar algunas creencias, ¿no? Sí. Y yo me topé con este movimiento neocalvinista, con otros amigos que decían, en una ocasión salió la plática, le dije, bueno, pues es que en sí Calvino nos diría herejes a nosotros por no bautizar niños. Y luego se sorprendieron, dijeron, ¿cómo? Él bautizaba a niños y, era católico romano. Y le digo, no, tranquilo, o sea, sí. Le digo, ves, ese es el punto. Le dije que hay muchas cosas que están alrededor que no vemos y nos clavamos con un solo tema. Le dije, otra cosa es cuando en este movimiento de que no, tú no eres reformado, yo soy reformado porque yo bautizo niños, porque yo me adhiero a un gobierno presbiteriano, vaya. Fíjate, algo bien curioso, Charlie, que es que mucha gente abraza la confesión de Westminster, pero se congregan en iglesias pentecostales, o se congregan en iglesias bautistas, porque no hay iglesias pentecostales, no hay muchas, presbiterianas, no hay, ¿verdad? O a anglicanas menos, hermano. No, pues no las hay. O sea, te digo que nos mandaron el producto, las hamburguesas, pero no nos mandaron las franquicias de McDonald's. Sí, de hecho, fíjate que hace poco yo me sorprendí, iba con mi esposa, ya regresábamos de la iglesia, y luego me dice, mira, ahí hay una iglesia presbiteriana. Y yo, a ver, y luego me regreso, tienes razón, nunca lo había visto. No lo había visto en mi vida. Es que no son no realmente no son el gran movimiento. Ahora, por ejemplo, yo puedo ver el gran movimiento de redes sociales. Hay una realidad, de hecho, por ahí creo que voy a hacer un podcast con un amigo de una página que se llama Adfontes. Bueno, si él lo acepta. Y queremos hablar de la realidad de las iglesias. Es que la realidad de la iglesia cristiana es de que no hay ninguna reforma.
son grupos solamente. A lo mucho, las iglesias históricas tienen de 50 a 60 congregantes. Y las iglesias bautistas particulares, hay iglesias que llegan a 200, 250, pero no es la gran magnitud que aparenta. Y es donde también los algoritmos de Facebook nos hacen creer que la realidad, que es algo que desgraciadamente yo creo que las redes sociales han afectado un poco nuestra visión de la realidad. Las redes sociales no son la realidad. No hay grandes reformas allá afuera. Son muy pocos los cristianos que están abrazando, digamos, una postura reformada realmente. Ahora que también leyendo la historia hay distinciones entre el católico reformado, entre los presbiterianos de John Knox, aunque obviamente hay una vinculación porque son de la misma tradición, pero sí se ve vestigios diferentes de un católico reformado a un presbiteriano de Westminster, a un puritano. Sí se nota, sí se percibe. Pero obviamente cuando tenemos la confirmación de lo que queremos que la confesión diga, por ejemplo, uno de los errores, Charlie, que hubo fue de que la predestinación se empezaba a debatir en Facebook, entre nosotros los jóvenes queríamos convencer a los demás cristianos que la predestinación era bíblica, cuando Juan Calvino, aún la confesión, o el Sínodo de Dort, mejor dicho, dicen que esos temas deben de tratarse con sumo cuidado. Y el debate teológico, aun cuando Arminio debate con Teodoro Beza y todo esto, pues era realmente de los obispos, o sea, de los pastores. No era un tema del laicado, no era un tema de la gente de abajo como nosotros. Y las redes sociales, como nos ha dado voz a todos, pues comenzamos a hablar del supralapsarianismo, del infralapsarianismo, cuando son temas que son complejos y los teólogos académicos pues lo tratan con sumo cuidado, y Juan Calvino lo decía, y eso nos trajo a nosotros en Latinoamérica ese deseo de querer hablar de esos temas y de convencer y etcétera, etcétera, ¿no? Que es todo una problemática, porque queremos convencer a gente que a veces ni nosotros estamos preparados para hablar de esa temática, ¿no? Sí. De hecho, cuando yo comenzaba a debatir con la gente, siempre era algo muy raro porque, no me vas a dejar mentir, siempre tratabas de sacar el tema. Sí. Siempre era así. Comenzabas hablando, no sé, de la Biblia, un texto, y terminabas hablando de la predestinación, no sé cómo le conectábamos, pero pasaba, ¿no? Es que mira, lo que yo he notado cuando estudias, es lo que vuelvo a mencionar, lo he mencionado muchas veces, ahí discúlpeme por ser tan repetitivo, pero los sesgos de confirmación. Es que es algo que curiosamente cuando tú lees, es lo que te digo, cuando empecé a leer a Calvino, en su contexto escolástico, en su contexto como católico, en su contexto de la mística, porque también a Lutero comienzo a ver que es un teólogo místico, es decir, que tiene prácticas como la contemplación, que la cena del Señor, pues de hecho hay liturgias, por decirlo, católicas, o sea, los luteranos guardan liturgias católicas, cosa que no entendía el joven que hablaba de Lutero, de la Gran Reforma de 1517, pero no entendía que lo que se reformó ni siquiera fue desechar ni la tradición, ni las confesiones, y eso no lo entendíamos. Entonces, como el tulip era lo que aprendíamos, leíamos cualquier texto y veíamos las doctrinas de la gracia. Cualquier texto. Lo ves ahí y ves las doctrinas de la gracia. Pero cuando comienzas a leer otros temas, o lo enfocas a otros temas, pues empiezas a ver otra temática. Es el problema de la limitación del ser humano. Es el problema. Y ser monotemáticos, pues es bastante cansado para la gente. Y realmente el tema de las doctrinas de la gracia cansó a la gente. Cansó a muchos de Facebook. De hecho, habíamos platicado por ahí de los mismos temas. Ya me tienen hastiado, ¿no? Porque es lo mismo. No hay una evolución. Yo veo un cambio en Facebook. No sé si sea por las diferentes personas que tengo, pero sí se ve un cambio diferente a lo que era hace 2-3 años, que todavía continuaba ese tema, y creo que todavía hay gente que publica en los grupos, el libre albedrío es bíblico, y así como que, hermano, ya, avánzale, ya, prosigue, ¿no? Sí, a mí me ha tocado verlos, de hecho, yo me salí de muchos grupos de Facebook, donde siempre estaban así como que repitiendo el mismo tema. Sí me harté, o sea, yo también me harté, ya basta. Entiendo que, por ejemplo, para ti, para mí, quizás eso dices, ya ni siquiera lo menciono, ¿verdad? Claro. Ya. Uh-huh. Pero otros apenas van entrando.
Sí. Y eso me pasó, fíjate, en la iglesia donde me congrego, estaba ahí un amigo y le decía, tranquilo, o sea, ¿sabes qué? No caigas en el error que yo caí, tranquilo, Sí. estudia despacio, no te comas todo, mira otras posturas, existen otras posturas fuera de la tradición, y no se puede llamarle reformada, existen otras posturas, o sea, es bueno ser muy ecléctico, o sea, es una riqueza pasadísima, que digo Exacto. yo, la quiero devorar, ¿no? Pero eso es lo que vamos viendo en esto, como dices tú, la evolución que se ha visto. Y otra cosa en esta evolución es cómo empezamos a tratar cruelmente la figura de este Arminio. Exacto. No, que Arminio no quería tranquilo, o sea, es que eso no es. No, que los que no adoptan el calvinismo son pelagianos y no, tranquilo, o sea, tampoco la tirada va por ahí, ¿no? O sea, llegas a entender que hay un mundo, ¿sí? De teología, hay un mundo donde tú puedes consumir. En una ocasión un amigo se sorprendió y me dijo, oye, porque le dije, oye, tengo ganas de comprarme una teología sistemática pentecostal. ¿Cómo que una teología? Sí, Sí, me sí, sí. llama la atención. No, pues no que tú eres bautista. Le digo, sí, ¿qué? O sea, pero son mis hermanos, quiero seguir aprendiendo de ellos. Hay cosas espirituales de ellos muy buenas Claro. que podemos tomar, ¿no? Y fíjate, ese es un principio bueno por el hecho de que algo que también es una realidad, que queremos aplicar el contexto de Calvino y de Lutero, que era guerra religiosa. O sea, queremos aplicar que la manera agresiva de hablar, distintas cuestiones que son, pues, de alguna manera ofensivas entre los opositores teológicos de Calvino y Lutero, lo queremos aplicar a un siglo XXI donde pues realmente en su contexto no existían las iglesias pentecostales, en su contexto no había tantas divisiones, de hecho ellos querían una continuidad de la iglesia católica, para ellos no estaban creando o generando una nueva iglesia, ellos jamás querían hacer eso, ellos querían darle una continuidad al legado patrístico, al legado, etcétera, ¿no? Y, y ahora pues vivimos una realidad donde hay muchísimas divisiones, pentecostales, metodistas, o sea, esos cristianos no existían en el siglo XVI. Y eso es lo que pasa al ser anacrónicos, querer tomar del movimiento del pasado y quererlo aplicar a nuestro presente. Ni siquiera la Iglesia Católica hace eso. La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II comienza a llamar hermanos separados a ciertas iglesias históricas, ¿no? Entonces vemos que aún en ellos hubo una especie de realidad contextual, teología contextual, y de hecho Leopoldo Cervantes lo menciona. Necesitamos un calvinismo, necesitamos una teología reformada contextual, porque no es igual. Y en cuanto a interpretar a Calvino, pues te vuelvo a mencionar, o sea, hay gente que ve a Calvino como un político, hay gente que ve a Calvino como un filósofo, como un reformador, como un escolástico, como un Hitler. De hecho, estamos hablando ahí de Stephen Zweig, que es el que escribe el libro de Castellio contra Calvino, y en ese libro se provoca una imagen de Calvino, que de hecho yo tengo ahí un audio, que habla de un Calvino más autoritario, ¿no? Ahora, la realidad es que es difícil construir un personaje histórico, es sumamente difícil. Los académicos dicen una cosa, se inclinan a otra, y la idealización del gran piadoso devoto de Juan Calvino, y ya otros comienzan a decir que el asesinato de Cerbert, entre otros detalles, que Ginebra fue una iglesia donde se generó el capitalismo, que no es verdad, que de hecho el protocapitalismo o la manera se comienza a generar desde antes, aún desde los monjes benedictinos, que fueron los que comienzan a tener un sistema parecido. Y Calvino no agarró de la nada, no tomó de la nada, él fue influenciado por teólogos católicos, por Bernardo de Claraval, por San Anselmo de Canterbury. Entonces Calvino no lo hizo de la nada, él toma de teólogos católicos, de San Agustín de Hipona. Ahora que San Agustín de Hipona también es un personaje que quieren ver el tulip en él. No, San Agustín tenía una liturgia católica. Él creía que el cuerpo era el pan y la sangre el vino, ¿no? Ahora, que está el debate que si querían la transubstanciación o consubstanciación, realmente los padres no dicen claramente que creían, pero sí creían que era, independientemente de la explicación que daba, ¿no? Ya sea transubstanciación o consubstanciación, independientemente. Entonces,
vemos en eso, y también San Agustín nunca menciona la expresión limitada. Habla de los elegidos y de hecho se le conoce como un teólogo inconsistente porque a veces es monarquista, a veces sinergista, creía en la doctrina de la interiorización, que todo ser humano podía encontrar a Cristo internamente, cosa que los radicales de la depravación total decían, no, eso es imposible, en el ser humano no hay nada bueno. Y entonces te das cuenta que es una interpretación inadecuada de los personajes históricos, ¿no? Sí, y se nos da mucho eso, nos encanta, ¿no? Así Por es. ejemplo, algo que menciona Leopoldo, que dice, lo bueno que dejó el movimiento reformado es, por ejemplo, la interpretación de la Biblia, ¿sí? La forma de, vaya, tu cosmovisión, llevarla, someterla a las escrituras, eso es algo muy bueno. Eso es algo que me encanta del protestantismo, ¿no? Que hay esa riqueza. Que sí, como dices tú, hay guerras de que no, es que eso no se interpreta así, no, que lo sacaste de contexto, no, que eso no va a ir. Bueno, al final de cuentas, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero me encanta, eso me encanta. Fíjate un detalle, por ejemplo, leyendo a Teófanes Seguido, que es un historiador muy reconocido, habla de Lutero y habla del sacerdocio de todos los creyentes, que precisamente es lo que se justifica para decir que todo cristiano pues tiene la autoridad y capacidad de interpretar la Biblia. Y Martín Lutero, como dicen, hay diferentes Luteros también. O sea, es lo que vuelvo a insistir, hay diferentes Calvinos, diferentes Luteros. Está el Lutero revolucionario, el Lutero reformador, el Lutero católico, el Lutero que se arrepiente de haber hecho la reforma, el Lutero que... el Lutero que era un revolucionario alemán, un partidario de su nación, entre otros detalles. Y se nos pinta una historia bastante idealizada de la Reforma, que el Señor hizo una gran obra, cuando pues también había intereses políticos y económicos que también se olvida, se desecha, Charlie. Se desecha todo eso. La Reforma no fue algo netamente teológico, pero bueno, va a implicaciones, porque hay mucho... Lutero, Calvino era sumamente político. De hecho, publicó una frase de Jacobo Rousseau que dice: aquel que conoce a Calvino solamente como teólogo tiene una visión de Calvino muy limitada. Y la verdad sí es cierto, porque hay Calvinos diferentes, y lo que podemos hacer, al menos como estudiantes laicos, que eso es lo que somos, es tomar las versiones, leer el libro de Zweig y hacernos una idea, leer el libro de Giorgio Tour, de Calvino, el que comentabas que tienes ahí de los 500 años de la Reforma, creo. Y todas estas historias de Calvino, pues hacernos una visión más realista, que fue un hombre con muchos defectos, con errores, pero también fue un hombre brillante, que fue un hombre que pues se acusa de autoritario. De hecho, Giorgio Tour dice que, de hecho yo lo mencioné por ahí en un podcast que hice ya tiempo atrás, que él corre o saca de Ginebra monjas, y estas monjas eran buenas servidoras de la nación, y mucha gente lloró la despedida de ellas, ¿no? Entonces, esa guerra que hubo, las guerras religiosas que hubo también, todo tiene un contexto y una explicación, pero lo mejor es construirse la historia más realista posible y dejar las idealizaciones de la Reforma, ¿no? Sí, bajarlos del pedestal y ponerlos al lado de nosotros, simplemente, ¿no? O sea, sí, lo que son. Fueron siervos de Dios, no lo dudamos. Hay personas que sí lo dudan, ¿verdad? Yo no lo dudo. Fueron siervos de Dios, claro. Sí. Personas igual de pecadores, que ellos hubiesen aborrecido ya, que el movimiento se llamara más adelante calvinistas o luteranos, que hubiesen aborrecido eso, y es algo que aplaudir. Y es cierto, o sea, no podemos tener un punto de vista objetivo sobre su vida. Podemos entender el legado, podemos entender cosas así, pero no todo sobre su vida. Entonces, como dices tú, es bueno agarrar de aquí, de allá, hacernos una idea y simplemente dejar en el misterio muchas cosas y vivir con ello. Sí. Por ejemplo, sabemos que cuando volvemos, por ejemplo, al calvinismo, a las doctrinas de la gracia, estoy dispuesto, ¿sí? Estoy dispuesto a cargar con las implicaciones. Estoy dispuesto. Porque sé que muchas cosas no las entiendo y muchas las dejo en el misterio.
es algo que me encanta de la teología luterana, porque muchas cosas las dejan al misterio. Y aún Calvino, o sea, a pesar de que se dice que Calvino quiere explicar todo, que yo veo un poco más de una visión renacentista en él, aunque también empecé a ver esa parte del misterio, que es algo muy común dentro de la teología patrística y escolástica, ¿no? Cuestiones al misterio, no todo se puede entender por la razón. Y aún el señor Juan Calvino, en el libro de la defensa de la providencia, Charlie, dice que la predestinación es un misterio. Y después con la escolástica protestante se intenta deslucidar el misterio, y creo que ahí es donde caemos en error, de querer explicar todo por la razón y no por la fe, ¿no? Entonces es un punto que rescatas tú ahorita con lo que comentas, ¿no? Sí, fíjate que yo estoy hablando hace como 2 domingos ahí con el grupo de jóvenes en la iglesia. Estamos llevando ahorita el libro de Todos somos teólogos de Job, para empezar a introducirnos en la teología sistemática, ¿verdad? Entonces, antes de empezar esas clases, yo les comenté, le dije, hay formas de ver muchas doctrinas. Y ya les mencioné un ejemplo, la predestinación. ¿Por qué? Porque en la iglesia estamos llevando con los adultos el libro de Romanos. Correcto. Entonces se toca el tema, ¿no? Y yo les dije, yo tengo un punto de vista, me inclino a un punto de vista, pero no me atrevo a decir que es el más correcto o el único punto de vista que es aceptable. Yo le dije, sinceramente, te puedo decir, yo me suscribo a esto, pero sé que es un misterio y estoy casi seguro que en la eternidad... Y fíjate que ese es el punto, porque, por ejemplo, cuando leí, de hecho, un libro que recomiendo, Charlie, es el de Matthew Barrett, ¿lo has leído? De Fundamentos lo he visto, Teológicos de la Reforma. Ahí habla de Bullinger. Y Bullinger, él enfatizaba la elección para salvación, pero jamás no intentó explicar la reprobación. Y Calvino de alguna manera lo menciona como decreto terrible, y es lo que Leopoldo menciona en su libro, de que así se le interpreta. Así se le interpreta a Calvino como el que reprueba y el que enfatiza la doble predestinación, cosa que Calvino lo menciona pero muy poco. De hecho, él habla más de la unión con Cristo, más de los sacramentos, más de la historia eclesiástica que esos temas. Y el punto es que como se sesga Calvino y se le enfatiza por la doctrina de la predestinación, pues todos creen que Calvino se conoció por eso, cosa que no. Entonces, pues ese es el punto. Bullinger siendo reformado, y dentro de la teología reformada, que Jacobo Arminio es donde entra, él habla de la predestinación. Él dice, bueno, hay diferentes posturas, no hay un consenso. Uno cree que Adán fue reprobado antes de que pecara, otros que fue reprobado cuando pecó, otros de que fueron dejados, ¿no? Infralapsarianismo, supralapsarianismo. Entonces hay diferentes posturas dentro de la teología reformada. Entonces, ¿cómo quieren monologar el supralapsarianismo o unificar, más bien esa es la palabra, que solamente hay una doctrina? Cuando Bullinger, siendo reformado, él no explicaba y no le interesaba hablar de la reprobación para condenación, lo dejaba al misterio. Solamente explicaba la elección para salvación. Y eso es lo que también no entendimos nosotros, de que había diferencias dentro de la reforma. Sí, y eso llevó a extremos. No sé si tú recuerdas cuando empezó también todo el movimiento neopuritano, ¿verdad? Sí, que fue también muy sonado en las iglesias, que se adhieren más bien como que o se denominan bíblicas, ¿verdad? Sí. Que le ponen un cierto nombre, bíblicas. Fue muy sonado. ¿No sé si tú te acuerdas también de eso? Sí, claro, y fíjate que, o sea, los filtros que hay, ¿no? Porque pones a un francés, a un latino francés, como menciona la terminología Leopoldo, y de repente ves a un Calvino puritano, americano, de Estados Unidos. ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento hay ese cambio, ¿no? De cultural. Entonces el movimiento neopuritano lo que trajo fue una expectativa irreal. Eso también es algo que yo noté demasiado. Expectativa irreal en el matrimonio, expectativa irreal en el noviazgo,
expectativa irreal en el cortejo bíblico, cosa que a veces en México no se puede aplicar porque ni los padres están interesados en los hijos. Entonces, o que hay control de conciencias a veces de no, no te cases con él, y empiezan a manipular la vida de otros, ¿no? Y ahí se entra en un grave conflicto. Ahora, que esto no más es del movimiento neopuritano, yo lo he visto aún hasta en iglesias pentecostales, pero ese movimiento neopuritano lo que trajo fue una expectativa bastante alta e idealización muy elevada, cosa que después muchos cristianos nos dimos cuenta de que pues era algo irreal, y aparte que pues Jonathan Edwards o John Wycliffe, bueno, pues John Owen, perdón, todos ellos pues también tenían sus divergencias teológicas, ¿no? Y ya fue cuando conocimos que Jonathan Edwards tenía esclavos, que pues bueno, que en su contexto cultural pues no era visto mal, pero empiezas a ver la realidad de estos personajes históricos y a tumbar toda clase de idealización. Pero sí se vive en un anacronismo cultural. Es muy diferente aplicar un puritanismo de tener una familia de 1000 hijos cuando pues realmente no somos esos puritanos ascetas y a veces pues prosperados que tenían una buena posición económica, ¿no? Entonces son muchos detalles que consideramos. ¿Tú qué piensas del movimiento neopuritano? Mira, hizo mucho daño, hermano. De eso no tengo ni la menor duda. Sí. Comenzamos a ver un trato muy distinto a la mujer. Lo disfrazábamos de respeto, lo disfrazábamos de algo familiar, la voluntad de Dios, ¿sí? Claro. Yo conocí gente que adoptaba este movimiento y los llevó a los extremos de decir, no, la mujer no tiene por qué trabajar, la mujer está en casa porque esa es la piedad, criar a los hijos, hacer esto y el otro, el hombre tiene que trabajar. Algo que sí me gusta, perdón que te interrumpa, pero es un comentario nada más, es del home school, que realmente sí, pues es bueno, pero el problema es de que a veces los padres no tienen la capacidad didáctica de enseñar a los hijos. Y eso es algo que se ignora, ¿no? Sí, bastante. También en el trato con las jovencitas, mira, de hecho, hace un tiempo también fue muy sonado, ¿te acuerdas el libro de Le dije adiós a las citas amorosas? Sí, de Joshua Harris, ¿no? Creo que se llama. Sí, Joshua Harris. Que apostató de la fe. Retractó después, sí. Eso tiene que ver también con el movimiento creo que se llamaba el movimiento de la pureza, algo así. Y en ese movimiento vemos muchas cosas puritanas. Claro. Y en esto también los pastores empezaron a meter, dicen, no, si tú sales con una chica, tiene que ir otro adulto, porque tú eres prácticamente una masa llena de hormonas. Y es que es eso, o sea, te ponen como una bestia, una bestia de instinto asesino. Pero mira, el detalle era de que muchas veces en estos movimientos no te relacionabas con las hermanas de la iglesia, pero en el trabajo sí, con las paganas, ¿no? O con las no conversas. Algo incongruente, ¿no? O sea, bueno, son detalles que también se deben de analizar un poco. Ahora, no digo que el cortejo bíblico esté mal, pero pienso que a veces no es aplicable. Lo único que Dios nos pide es de que no transgredamos su ley, ¿no? Pero exacto, a veces se buscan métodos bastante extremos. Sí, mira, y eso también pega, brother, en la forma, en cómo, ¿qué hace la iglesia? Yo fui hace unos amigos y yo fuimos hace tiempo allá a tu tierra, Guadalajara. Fuimos a un congreso. En ese congreso, siempre cuando cuando lo contamos nos reímos, ¿verdad? Porque llegamos, no conocíamos a nadie, no nos habló nadie. Entonces, íbamos a comprar libros, regresábamos y nadie nos hablaba. Y en eso se acerca un hermano y se nos queda viendo así medio extraño. Y luego nos dice, ¿ustedes de dónde vienen? Pues de Monterrey. Vienen con la iglesia que tenemos en Monterrey. Le dije, no, venimos de otra parte. Digo, ok. No, ahorita les presento hermanos.
Entonces ya iba a caminar y se regresa y dice, pero ustedes se adhieren a la misma doctrina. Entonces, haz de cuenta que yo en mi mente dije, no puede ser. Y todos nos queremos reír. Sí, claro. Y lo dice, no, dijimos, no, pues sí, la verdad sí. Bueno, y jamás nos presentó como quiera a otros hermanos primero para no estar solos, ¿no? Entonces estuvimos ahí solillos, creo que fueron 2-3 días y todos solillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Crean una atmósfera de que tú, o sea, se empiezan a ver hasta más santos que tú. Exacto. Se empiezan a ver como que yo soy espiritual. Una careta, ¿no? Una careta espiritual de irrealidad. Vuelvo a mencionarlo porque sí te pintan perfección, cosa que no es humana. Y ahí es lo que aún las críticas del Señor Jesucristo, que limpian lo de afuera del vaso, ¿no? Pero por dentro están llenos de inmundicia. Que bueno, no digo que sea el caso, pero ahí puedes a tomar un principio de que esa como actitud de hacer sentir al cristiano, que es un cristiano de segunda clase, es algo que también se desarrolló mucho en el movimiento neocalvinista, de que si no crees estas doctrinas eres un cristiano de segunda clase. Puedes ser un buen cristiano, pero no eres un cristiano genuino y de la Reforma, cuando el que hablaba era bautista particular, y cuando el mismo presbiteriano, de hecho ahorita es la batalla de que, bueno, ya los neocalvinistas muchos hicieron bautistas particulares o se hicieron presbiterianos. Pero ahorita los presbiterianos pues le tiran a los bautistas. Ustedes no son verdaderos reformados. O si lo son, pues son de segunda clase. Y ya empiezan a ver las divergencias. O sea, los bautistas se quieren levantar como la continuidad de la iglesia cuando los luteranos mismos dicen, no, ustedes están equivocados y están errados, ¿no? Entonces ahí empieza la batalla. Entonces se cree en el movimiento puro, correcto y el más justo de la cristiandad cuando pues hay una diversidad impresionante de cristianismo. Y esto no es para diluir de convicciones, porque tú tienes tus convicciones, tú eres bautista particular. Pero la realidad es de que el cristianismo no se reduce a la confesión de fe de 1689. Los padres de la iglesia tienen una visión, es como si yo quisiera el anacronismo de creer que los padres de la iglesia creían la confesión de fe de 1689. Es anacronismo, eso no es real. Sí. No es verdad, ellos se centraban en otras cosas. Su tema de controversia eran otras cosas. Ellos no ni desarrollaron, y para ellos fue la cristología y la moral. Sí. Ya fuera de ahí, pues realmente hablaban de los pactos, pero no tenían una teología del pacto sistematizada, así. No. Entonces, es lo que caemos. Caemos en el error de creernos los únicos y diferentes cuando hay mucho cristianismo. Y pues realmente el cristianismo se reduce a aquellos que pues han creído realmente en el Señor Jesucristo y pues han lavado sus pecados en su sangre, ¿no? Sí, exactamente, porque es que ese es el punto del cristianismo. O sea, el Señor Jesucristo tiene una iglesia que está en todo el mundo, ¿sí? Gente de toda lengua, tribu, nación, todos un día vamos a ver al Cordero que fue inmolado, vamos a alabarlo y vamos a tener la unidad, ahora sí perfecta, que es en Cristo. Entonces tenemos que entender eso, ¿sí? Porque algo que siempre también les comparto a los jóvenes es, desafíen su denominación, desafíen sus creencias, es cierto, no es cierto. O sea, tengan en cuenta lo que creen, lo que ven, lo que piensan, cómo se rigen en la vida, o sea, y realmente, pero levanten la escritura sobre todas las cosas, ¿no? Que es el punto principal. Un punto interesante es de que la mayoría de calvinistas que he conocido que enfatizaron en su tiempo las doctrinas de la gracia, la teología del pacto, ya sea presbiteriana, bautista, ¿qué crees que están predicando ahorita, Charlie? Los que ya como que entendieron que se necesita lo fundamental. Pues están predicando aquello en lo que los padres se enfocaron, en la cristología, la Trinidad. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo esencial para el cristiano son esas doctrinas, el credo apostólico. ¿Quieres conocer a alguien que es hereje? No es porque no crea la predestinación como tú. Porque no hay un consenso de predestinación en ningún concilio ecuménico. Es que no crean la resurrección de los muertos, que no crean la Trinidad, que no crea que Jesucristo es Dios, que sea consubstancial con el Padre. Esas son las doctrinas importantes. Exacto, eso sí si eres hereje o no. Eso es cuando decimos, eso no es negociable. No, definitivamente no. Sí o sí, ¿verdad? Si no, pues lo siento, no te puedo considerar mi hermano. Si niegas el evangelio, si niegas la resurrección de Cristo, o sea, yo no te puedo considerar mi hermano, de verdad. O sea, por más que te quiera, que
que te aprecia y no puedo La hacerlo. misma lógica te lleva a eso, porque yo empecé a analizar, porque sí me hice sectario, yo me hice muy sectario y yo creía que un arminiano era un pelagiano y que eran herejes, pero cuando empiezo a analizar, ¿yo cómo me convertí? Yo creía en las doctrinas de la gracia cuando me convertí. No, yo nomás creía en Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, como mi conversión fue una iglesia pentecostal, pues comencé a bajarle a mis humos y a ver a mis hermanos. Ahora, algo que yo siempre he enfatizado, las convicciones doctrinales no se venden. Eres bautista particular, te adhieres a la confesión de fe de 1689, bien. Pero las relaciones humanas, ahí es el punto. Las relaciones humanas, o sea, en mi iglesia se predica la confesión de Westminster, ¿no? En caso de un presbiteriano. Pero en las relaciones humanas, tanto en redes sociales como en la vida, cuando conoces a un cristiano y sabes que ese hombre tiene una fe genuina en Jesucristo, no lo consideras hereje, lo consideras hermano en la fe. Y de hecho es lo que muchos reformados, antes de que se conociera la nueva reforma, como presbiterianos en Estados Unidos, unificaron fuerzas con metodistas, con bautistas, con arminianos, para evangelizar Latinoamérica en algunos aspectos. Entonces te pones a ver cómo el problema que yo veo dentro de este movimiento fue de que se pregona un menosprecio desde el púlpito. Y sí genera caos, sí genera menosprecio en la gente, divisiones en las familias, rechazo y menosprecio y odio al prójimo, por una predicación mal enfocada de menosprecio a quienes no abracen ciertas posturas teológicas, ¿no? Sí, sí, y es que mira, hablando de esto, algo, por ejemplo, que Calvino le daba mucho énfasis, y es algo que podemos también aplicar aquí en Latinoamérica, es a la predicación de la palabra, al exégesis de la palabra, ¿verdad? Porque se le conoce a veces como el exegeta, ¿verdad? Y que sí, era muy sí, es un gran exegeta, exactamente. Entonces, de hecho también lo menciona Leopoldo en su libro. Uh-huh. Mira, por ejemplo, se puede ver que ellos tenían una alta eclesiología. Exacto. Y debemos nosotros también de tenerla. Si sabes que la iglesia de Cristo está presente, ¿sí? Entonces, cuando entendemos más el concepto, empezamos a abrazar más los sacramentos también, la comunión, como seas tú, con los hermanos, porque entiendes que es la iglesia de Cristo que fue comprada a precio de sangre. O sea, no es cualquier cosa, es la iglesia de Cristo, ¿sí? Entonces, somos llamados a tener comunión los unos con los otros, y eso es necesario. Entonces, en vez de estar peleándote, dándole, te pregunto, y es para el que escucha, ¿te preocupa la vida de tu iglesia donde asistes? O sea, ¿le has preguntado a tu pastor cómo estás? Ese es el problema. Fíjate que algo que yo detecté, Charlie, era de que muchos predicadores hablaban de la gran guerra y de la reforma y de contra los arminianos, etcétera, etcétera. Pero el 80% de la iglesia no sabían de qué se estaba hablando. Lo que sabían eran los jóvenes, los que andaban en redes sociales. Eso sí es lo que sabían, que detectaban el arminianismo, que detectaban esto de la reforma. Pero a la gente mayor no es su tema, no les interesa. Y esto es muy característico de la juventud. Los pastores jóvenes son los que llevaron al extremo esto de que tienes que creer así, que los reformadores creyeron, que es lo que te vuelvo a decir, ponen a Lutero y a Calvino como si estuviera de acuerdo con ellos cuando Lutero y Calvino, los bautistas, nos hubieran rechazado, ¿no? Entonces, vaya, o sea, el problema es de que este es un movimiento juvenil que ni los ancianos ni la gente mayor pues realmente están informados. No es su tema. No entienden a veces las explicaciones. ¿Por qué lo enfoca esto? ¿Qué es eso de eclesiología? Les explican, pero pues ni siquiera se tiene una gran eclesiología. Estas iglesias, vuelvo a mencionar, iglesias presbiterianas que están enfatizando, están siendo muy, muy barra de hierro con la doctrina, son una iglesia de 5, 6, 7 personas. Sí. ¿Ellos van a lograr la reforma de la iglesia? Bueno, pues no lo creo. Entonces yo creo que una reforma eclesiástica para que todos se hagan bautistas. Y luego, ¿cuál reforma? O sea, ¿cuál reforma enfatizamos? Uh-huh. ¿La reforma bautista, la reforma presbiteriana, la luterana? ¿Cuál? O sea, sí. ¿A cuál le damos énfasis? Y ese es el problema que se generó con toda esta gran controversia utópica. Uh-huh. Sí, fue algo muy
sí, muy, muy fuerte, muy, muy impactante, porque comenzamos a ver las cosas de una forma muy pesimista, muy, muy, muy negativa. Todo empezó a girar así. Y mira, yo, yo cuando yo sé que Dios empezó a tratar conmigo en estos asuntos, empecé a recordar, Iván, empecé a recordarme cuando Sí. yo me adhería mucho al pentecostalismo. Eh, los hermanos que eran pentecostales, denominación pentecostal, que amaban al Señor con todo su corazón. Yo Así decía, es. fácilmente, ellos aman más al Señor que yo. Exacto. Sí, yo recuerdo que estaba platicando con mi esposa, que en aquel entonces yo tenía como 19 años cuando fuimos a apoyar una misión a General Bravo. Es un hermano que tenía bajos recursos, muchos, extremos así. Y el hermano fiel, el pastor fiel a la iglesia, Claro. la iglesia estaba bien. Entonces dije, wow, o sea, ya no, o sea, empecé a recordar muchas cosas que dije, Señor, o sea, ten misericordia de mí, o sea, realmente he hecho mal, o sea, perdóname por lo que hice. Y mira, y esto ayudó a muchas cosas. Estuve platicando con un hermano que ya lo andaban expulsando de su iglesia, y déjate digo, así en general. Lo que pasó fue que a este hermano que lo andaban expulsando fue porque él estuvo padeciendo una especie de, bueno, más bien fue una depresión, ansiedad, todo eso se le mezcló. Entonces él perdió el trabajo. Lo acusaron de perezoso, cuando los que estuvimos cerca, ojo, no fueron sus pastores que estuvieron de cerca, fueron sus amigos. Sí. Supimos de que él estaba, fue la pandemia, fue en la pandemia. Entonces dices tú, no necesitas ser cristiano para saber que todos están batallando con eso. Sí, exactamente. Entonces eso, y tuvo algunas Lo pérdidas en que, su lo vida. que faltó fue humanidad, ¿no? En este movimiento. Y es lo que faltó, ser humanos. Porque sí, no, es que no tienes trabajo. Pues es que, hermano, no me contratan. Y eso es lo que ha pasado. Y muchos piensan que tienes que ser un cristiano perfecto y prosperado y en victoria con una economía impresionante. No, pues es que Sí, hay problemas. o sea, entonces de ahí se derivó muchas cosas. Y dijeron, Claro. no, que dónde está tu piedad. Por bueno, lo mismo, por este movimiento neopuritano, tu piedad, que no sé qué. Y me acuerdo que cuando él me platicó, créeme que yo quería gritar de De coraje. desesperación, de coraje. O sea, es que ¿cómo es posible que puedan decirte eso tus propios pastores? O sea, eso no es posible. Yo le dije, a ver, ¿estuvieron contigo este año? No, mira, solamente me preguntaron 2, 3 veces. Dije, bueno, entonces, ¿por qué se siente No, con el derecho de decir eso? no hay un seguimiento pastoral. Y curiosamente lo que Calvino hacía, lo que, bueno, Leopoldo decía que había, que se inclinaba, que muchos dicen, es lo que dice Leopoldo, que claro que está en análisis porque pues es un personaje histórico y hay que verlo. Pero él decía que muchos inclinan a Calvino a la rudeza, pero que según dice Leopoldo era inclinado más a la misericordia, a la restauración. Bueno, es que yo lo que vi del movimiento neopuritano es de que quieren todo como ellos piensan y no son capaces de preguntarle, oye hermano, pero ¿tú qué piensas? O sea, como que no hay ese tacto relacional entre seres humanos. Ese fue uno de los grandes problemas que yo detecté de este movimiento neopuritano, Charlie. Y Sí, pues la no, frialdad, la hermano. frialdad, o sea, no tienes el tacto humano, no tienes humanidad. Decía un hombre que leí un libro que también es muy exagerado, yo lo leí, y él también se sesga tanto la reforma que la ve como un movimiento corrompido y terrible. Eso tampoco está bien, no creo que sea correcto, porque obviamente trajo cosas interesantes y positivas, obviamente somos protestantes. Pero él decía que enfatizan tanto la humanidad de Cristo, pero desprecian la humanidad de los hombres, los ven como basura. Digo, eso él decía de los reformadores, cosa que pienso que no es verdad porque, bueno, Calvino aún era humanista, y es lo que se le olvida a la gente, es lo que te digo, los sesgos. Calvino era humanista, veía por el bienestar humano y por la antropología humana. Así como tipo Erasmo, ¿no? Porque él fue influenciado bien y él empezó dentro del movimiento humanista, el movimiento de poder humano, ¿no? Y curiosamente, pues es lo que yo vi en el movimiento neopuritano. Enfatizan a Cristo y a veces
se pintó a Cristo como un mero trámite legal. Crees, eres justificado, los méritos de Cristo son imputados. Pero ahí hubo doctrinas que pues fueron como un vaso fresco para muchos. Por ejemplo, la doctrina de la solidaridad, o de que Cristo como hombre entiende el dolor humano, entiende el sufrimiento, padeció como tú, te comprende, se solidarizó contigo. Y eso fue un vaso de agua para aquellos rígidos que llevaron la teología reformada a tal extremo que a Cristo se le veía como un mero trámite de gobierno, ¿no? Sí, bueno, sí, cuando también se le empezó a ver ya como un Cristo victorioso, ¿no? Sí, Cristo victorioso. Victoriando, venciendo, siendo victorioso sobre los poderes del mal, sobre todas esas cosas, que también fue algo muy, muy fresco también para mí cuando comencé a ver lo mismo, ver otras posturas, ver otras cosas y entender. Y es lo que dice John Stott aún, ¿no? Que todas estas posturas te pueden ayudar a equilibrarlo, a equilibrar todo exactamente. Esto. Porque si te inclinas a la balanza de alguno, pues ves a Cristo como un mero trámite legal, o ves a Cristo como un hombre nada más, que puede ser el extremo de la postura de la solidaridad. O al Cristo victorioso, pues no entiendes que tus pecados son perdonados. O sea, si haces un énfasis en una postura de las teorías de la expiación, sí puedes caer en un error, pero por eso, como tú dices, es bueno conocer diversas posturas para equilibrar el asunto. Sí, exactamente. Y sí es muy, muy, muy importante hablar sobre eso porque, como dices tú, hay que... Mira, para nosotros poder hacer un buen trabajo cristiano, necesitamos entender la realidad de Latinoamérica, la realidad del mundo hispano. La realidad de las iglesias. Exactamente. Porque, iglesias reformadas, ¿qué te gusta, Charlie? ¿5% en México? ¿Me estoy exagerando? Se me hace que no, pues a lo mejor y sí, hasta menos. Porque yo sigo viendo iglesias pentecostales a todo lo que da. Iglesias novocalvinistas se han levantado, pero pues tampoco no son así. Sí, no, o sea, los hermanos pentecostales no han dejado de crecer. No, ellos siguen creciendo. Siguen creciendo. Es que, y a eso voy, es que saben llegar a la gente, hermano. Sí, y eso es verdad. Hay un libro de Raúl Saldívar que se llama, creo que se llama El rostro hispano de Jesús. Así se llama. Está buenísimo, súper recomendado. Entonces él te empieza a decir el problema en Estados Unidos, el problema en el mundo hispano. En Estados Unidos las iglesias pentecostales están reduciendo, las iglesias presbiterianas, están reduciendo en Estados Unidos. Sí, y a lo que va el hermano es esto, el trabajo misionero, ¿sí? Hacer ver un cristianismo más real, y de hecho él dice algo así como que bajar. Sí, bajar todo esto de la teología y todo, sí es bueno enseñarles, bueno, sí, pero dedícate también a las personas, haz un trabajo en las personas, acércate. Hemos estado viendo ahí con los jóvenes, estuvimos hablando también sobre el homosexualismo, sobre todo este movimiento, y caíamos a unas conclusiones, y el punto es, no tengas miedo de la cultura, éntrale, muestra la misericordia, el amor del Señor, el evangelio. ¿Sí? Claro. No quieras agarrar a bibliazos a todos, ¿verdad? Tratar de imponer, ¿sí? De imponer cosas que no. Y eso es lo que le hace falta al movimiento, llamémosle reformado, no sé cómo decirle ya. Sí, no, pues es que es un movimiento, pues también como la reforma, pues diferente. Cada quien trae sus reformas. Cada quien trae su crítica hacia ciertas iglesias, ¿no? Critican a los novocalvinistas, critican a los de MacArthur, critican a los de... y ciertos pentecostales también atacan al calvinismo. Entonces es algo que no, es una querella deshonesta, y es algo que yo he hablado acerca de la deshonestidad teológica, de reconocer que Agustín no cree igual que yo, reconocer que Calvino no cree igual que yo, reconocer que Lutero no cree igual que yo, y a pesar de que no creen como yo, son creyentes, son cristianos. Y ese es el problema, de que queremos sentirnos los héroes del cristianismo. Y esa tendencia desde el púlpito de querer refutar a todo mundo, de querer proclamar tu iglesia como la justa y la verdadera, de manera indirecta, obviamente no con esas palabras, se hace y causa más daño que beneficio. Así es, sí, sin duda alguna. Hay muchos problemas.
respecto a esos temas. Sí, exactamente, Charlie. Pues, bueno, mi estimado Charlie, ya tenemos aproximadamente una hora. Pues te agradezco por este tiempo. ¿Alguna conclusión final que quieras dar respecto a lo que platicamos, Charlie? Pues sí, no se claven. no se claven con discusiones innecesarias. Ten tu postura, sí, pues defiéndela de tu punto de vista, sí, pero entiende que otros piensan distinto que tú, no son herejes, no los convierte en alguien que, en anticristos, no los convierte en otra cosa, son tus hermanos, ámalos, compréndelos, habla con ellos, tómate un café, dedícate al evangelismo. No pierdas amistades por doctrinas secundarias. Y no pierdas noviazgos tampoco. También no pierdas noviazgos por doctrinas. Sí, exactamente, y mucha gente sí lo hizo. Y yo he visto, te digo, no creo que sea correcto. Ahora, pues es que depende de muchas cosas también. O sea, yo creo que si alguien pues te quiere, no es que yo quiero una cristiana que piense de esta forma, bueno, estás en tu derecho, ¿verdad? Pero si tienes una buena relación y puedes ir enseñando poco a poco a tu novia o a futura esposa, pues qué bueno, ¿no? Claro. Es lo que yo creo. Y fíjate Sí, que me pasó a mí, perdón que te interrumpa, Charlie, pero igual es conversación. De hecho, cuando yo comencé a comprender y empecé a ver que alguien que no creía las doctrinas de la gracia era cristiano, pues yo me empecé a acercar a los hermanos que yo había ofendido y pedir perdón. Y empecé a relacionarme con ellos y tomar un café y relacionarme. Me empecé a relacionar con un amigo que es uno de mis mejores amigos, que es un pastor no calvinista. Y él me exhorta y él me ha apoyado en mis momentos de dolor. Cuando los que eran mis hermanos reformados, bueno, calvinistas o no sé, ya ni sé ni cómo decirles, pues no hubo ese apoyo de parte de ellos, ¿verdad? Así es, me pasó igual, Sí. Pero entonces tenemos que también levantar la escritura por sobre todas las cosas y buscar esa unidad y poder beber de toda la sabiduría del cristianismo y entender que no tenemos toda la razón y que un día vamos a entender las cosas. Exactamente. Pero aquí no. Sí, o sea, entender que dentro de la reforma hubo divergencias, entender que Calvino y Lutero no estaban de acuerdo en todo, entender que sí es verdad que Calvino tenía un sentido ecuménico, pero es verdad que también hubo cierto aspecto de rechazo hacia luteranos, que hubo guerra entre ellos, luteranos y calvinistas, o sea, equilibrar la historia. Sí, el Lutero quería entablar conversaciones, pero él jamás negó sus convicciones y rechazó a aquellos que creían diferente a él a la cena del Señor en cuanto a la consubstanciación o la presencia real. Entonces, vaya, realmente conocer todo eso te das cuenta de que no todos los cristianos tuvieron la misma comprensión. Y algo que yo recomiendo, Charlie, igual no sé si estés de acuerdo conmigo, pero la realidad de tu iglesia local no es la de las redes. Yo estoy 100% convencido, últimamente, gracias a Dios, he podido servir en mi iglesia. Mi iglesia no necesita oír de reformas, no necesita eso. Mi iglesia necesita consolación en Cristo, es gente mayor. ¿Tú crees que a un hombre mayor de 85 años le va a interesar reformar al mundo? No, él lo que quiere es tener paz en Cristo, saber que va a ver a su Señor cuando muera. O sea, esos son los temas que a ellos les interesan. Sí, imagínate, no sé, vas y predicas el domingo y empiezas a hablar de temas muy pesados, muy de teología alta, y ese es el error, que creemos que todos tienen que tener teología alta. No es cierto, no, para nada. Exacto, y qué va a decir la hermanita, oye, pues qué bueno, pero pues oye, pues yo necesitaba ser consolada. Exacto. Oye, yo tengo problemas en mi casa. Exactamente, o el pastor, oye, pues muy bien, hermano, sabes, ¿verdad? Pero, oye, yo venía hoy para que también Dios me consolara. Y no escuché a Cristo en ningún lado, y no escuché el consuelo en ningún lado. ¿Sí? Y no me llevaste a nada. No, puro conocimiento. Y te soy honesto, cuando yo llegué a platicar en iglesias donde se predica de manera más alta, ¿entendiste lo que se predicó? Sí, ¿qué predicó? Ustedes saben decir, porque pues hablaron de los decretos de Dios y hablaron de la reprobación, y pues la señora no entendió nada. La señora tiene sus 56, 57 años. Creo que... ¿Qué le importa, hermano? Sí, o sea, yo lo que hablaba hace rato con un amigo, con JR,
Estábamos platicando una llamada telefónica y yo le decía, oye, o él me decía también, o sea, realmente la iglesia no necesita, no todos necesitan saber teología, no todos lo necesitan, no en sentido alto, porque es como, pues, es que no se puede, o sea, hay gente que no le dedica a eso y no le va a dedicar nunca a eso. Si los que se dedican a la teología a veces tienen la oportunidad de leer ciertos libros, la infinidad de libros es muchísima, o sea, hay muchos libros. No vas a poder leer todos los libros del mundo. Y aparte las traducciones, aparte los sesgos, aparte tu mala lectura. Entonces, son muchos aspectos que se deben de considerar, de que debemos de buscar la consolación de los creyentes y pues realmente no querer. Todos somos teólogos, dirá Sproul, ¿verdad? Sí. Pero, Sí. y bueno, en cierto sentido sí, pero no todos son o no todos pueden dedicarse a la materia teológica de tiempo completo. Sí. No se puede. Sí. No se puede. Pero bueno, mi estimado Exactamente. Charlie, yo creo que esa sería mi conclusión. Te agradezco por estar en este café teológico. Igual yo creo que podemos seguir platicando, pero y mira, ya se nos pasó casi una hora. Nos pasó. Rápido. Entonces, pues, Charlie, pues muchas gracias. Creo que tuvimos la misma experiencia respecto a la teología reformada y las doctrinas de la gracia. Que bueno, que empezamos a dar a distintas iglesias, de nuevocalvinistas a bautistas particulares. Después así como que le echabas el ojo al presbiterianismo, pero dices, bueno, pues ¿para qué? Entonces, Sí. creo que son detalles que trajo la teología reformada. Ahora, aquellos que son reformados, que son bautistas, y así persisten en sus iglesias, pues vean la necesidad de sus iglesias. Y bueno, pues yo creo que querer cambiar el mundo no es algo que podamos hacer realmente. Ni siquiera los grandes Para nada. predicadores lo lograron, y sus iglesias tienen muchos problemas económicos, de corrupción, que no hay amor, que no están haciendo la obra que el Señor nos mandó. Entonces nuestras iglesias tienen problemas internos. Mejor que cada uno de los cristianos se concentre en los problemas internos, en sus problemas familiares, y esas reformas, que cabe mencionar que la reforma sin dinero, sin política, sin influencias, jamás se hubiera gestado. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero bueno, gracias, Charlie. Te agradezco. No, pues que bastante gracias, por hermano, esta la verdad oportunidad. un placer tenerte aquí. Ya tenemos ganas ahí de hacer algo. Ya te había invitado de tiempo atrás. Si Dios quiere, pues ahí sigamos platicando. Pues muchas gracias, Charlie. Aquellos que escuchen este audio en YouTube o en Spotify, pues Dios los bendiga, que el Señor les siga dando gracia. Cualquier duda, comentario, queja, ya saben, pueden dejarlo ahí en los comentarios. Hasta luego. Hasta luego.